Buenos días a todos. Antes que nada, les saludo sobre todo a los participantes que no los saludé antes, desde quizás uno de los puntos más cercanos de Brasil, desde Europa, desde las Islas Canarias. Y bueno, tengo que hablar en español porque no puedo hacerlo en otro idioma, a pesar de que he tenido la suerte de trabajar algunos meses en Salvador, pero no he sido capaz de comunicarme, ni siquiera en portugués. Bueno, voy a entrar con la pantalla. Un segundo. Perfecto, se ve. A ver, pero necesito que se vea muy bien. Muy bien. Confío en que se vea, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien. Perfecto, muchas gracias. Perdón, porque quiero poner también el lápiz, que muchas veces necesito escribir. Un segundo. Bueno, gracias por supuesto a los organizadores por esta invitación. Y bueno, como voy a exponer yo cuál ha sido la situación en España y sobre todo porque es por lo menos a mí lo que más me interesa, por eso me interesaba mucho la ponencia de Daniel, las dificultades técnicas a las que nos enfrentamos porque son las que al final siempre nos impiden avanzar, ¿no? Bueno, voy a intentar gráficamente explicar cuál es la situación de partida y a partir de ahí las cuestiones técnicas, qué soluciones se han impuesto a partir de los resultados del modelo y coincidiendo también en muchos casos con Daniel las limitaciones y dificultades que hemos tenido en este proceso de modelización. Bueno, este gráfico explica claramente qué es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? En el año, sobre la década de los 70, a final de los 80, llegamos a tener 22.500 estudiantes, era la época de las grandes películas sobre médicos, los jóvenes pues se incorporaron en gran número a los estudios de medicina y bueno, esto produjo un exceso de oferta tremendo, con muchísimas dificultades, muchísimo paro médico y a partir de ahí se decide incorporar un número clausus anual a 4.500 plazas. Bien, como la planificación es lenta y deficitaria, pues lo que pasó a partir de ahí es que el número de profesionales que se fue incorporando al mercado se fue reduciendo hasta llegar a una situación, hasta que tenemos azul, en la que la situación fue realmente grave, como les voy a mostrar enseguida. A partir de ahí, cuando la situación, como le pasa muchas veces a los decisores, cuando la situación ya es tan grave, pues cuando empiezan a tomar medidas y fue aquí, sobre 2005, cuando el gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, empezó a intentar instrumentar recursos y métodos para la planificación. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos sobre esos años que les comentaba, ¿no? No había profesionales, había que salir fuera a buscarlos, hasta el punto de incluso muchas contrataciones sin tener las homologaciones en regla. En plena crisis económica, en el año 2000, dentro de las profesiones, catálogo de profesiones de difícil cobertura, que son las únicas que se podían contratar en destino, prácticamente todas tenían que ver con profesiones sanitarias. Y bueno, esta es una foto de mi propio médico, de mi propio centro de salud, un día cualquiera, ¿no? Debido a la falta de sustitutos médicos durante el periodo ocasional, las consultas serán atendidas. Bueno, en definitiva, la situación salió de los despachos, salió de la prensa, llegó a los hogares y la situación, pues fue grave en ese sentido, ¿no? Bien, pero ¿qué pasó? Pasó que el mercado, pues en su propia dinámica y sus propias leyes, pues funciona. Y lo que ocurrió es que este déficit, fíjense, esta línea roja era el número medio de profesionales que establecía el número clausus en torno a 4.500 y a partir del año 2007, fíjense, esta línea azul son los títulos que empezaron a homologar en España a profesionales médicos extranjeros, pero no procedentes de Europa, que también había, sino solamente procedentes de países no fuera de la Unión Europea. Fíjense la magnitud de la situación y es que se llegaron a homologar más del doble de nuestros graduados en medicina. Bien, imagínense un poco la situación, ¿no? Tanto real como mediática, ¿no? Bien, como les comentaba, entonces el Ministerio intenta ponerse manos a la obra, un poco tarde como siempre,
Y bueno, a partir de ahí sí que ha habido una dinámica estable y se han hecho con cierta regularidad estudios de demanda. Ahora que está Daniel voy a hablar con precisión, bueno, y otros expertos, estudios de demanda de profesionales. En la página web del Ministerio están recogidos, se pueden descargar, y también otros tipos de estudios no basados en dinámicas de sistemas, que es el que quiero exponerles hoy, pero también de otros profesionales y todos relacionados con el sector sanitario. Pero bueno, lo que quiero exponer es que sí hay una dinámica de trabajo continuo a partir de ese entonces. Bueno, las cuestiones técnicas están publicadas en este paper, que está disponible, por supuesto, y es lo que yo voy a contarles hoy. Bien, voy a intentar. La formación médica en España, en 2 segundos, se llega por la Facultad de Medicina, este número clausus que les comentaba, y al final tenemos un conjunto de médicos generales al que se suman todas estas homologaciones de las que estábamos hablando. A partir de ahí hay que hacer una formación especializada que es obligatoria para poder ejercer, y una vez que se termina la formación, que depende de la especialidad, hay 49 especialidades médicas reconocidas en España, pues a partir de ahí se llega al mercado que confronta oferta y demanda. Estos 2 cuadritos naranjas son básicamente, digamos, los cuellos de botella, ¿no? Los que producen el gap entre oferta y demanda. Por un lado, con la bolsa de médicos generales que no tienen suficientes plazas de formación y por tanto se quedan estancados sin poder trabajar porque no tienen la especialidad, pero son médicos que están sin poder desarrollar su profesión, y por otro lado ya enfrentando la oferta con la demanda de la población. Bueno, el modelo es un modelo basado en dinámica de sistemas, que les cuento un poco por encima, las fases habituales que tenemos para... se me olvidó poner el reloj, profesor Don Mario, si me excedo me avisa, por favor, pero es que se me olvidó. Bueno, las fases típicas de programación, lo hemos simulado con el programa PowerSync, tiene modelo de oferta, de preoferta, de demanda. Este programa a mí me parece, con otros que he probado, que hemos estudiado, me parece que tiene una gran potencialidad, pero tiene un gravísimo problema desde mi punto de vista, y es que es el motivo por el que estas imágenes están tan feas, y es porque no se desarrolla para entorno Mac, solo para Windows. Y bueno, eso tiene una limitación importante desde ese sentido. Pero bueno, el modelo permite crear escenarios, introducir diferentes tipos de escenarios, dar soluciones como queramos por especialidad, globales, etcétera, etcétera. Tenemos, como les digo, hemos definido un modelo de preoferta, que es el que estudia la bolsa esta de los médicos generales antes de entrar a la formación. El modelo de oferta, que les he puesto aquí esta foto un poco fea, pero es difícil, entre grande y el Windows. Y frente a esto nos faltaría el modelo de demanda y sus interrelaciones. Bien, por el lado de los inputs, siempre en este tipo de metodología, pues tenemos una serie de inputs que básicamente ¿qué son? Son las variables sobre las que los decisores pueden hacer algo, sobre las que los políticos, en este caso, pueden tomar alguna decisión. Por ejemplo, el número clausus. Como veremos posteriormente, fue una de las primeras medidas que se tomó a partir del primer estudio. O sobre las plazas de formación para la primera bolsa, o el cupo de extranjeros homologable, etc. Lo importante es que hay una serie de inputs que son los que van a permitir simular diferentes escenarios. Partimos siempre de un modelo base y luego estos escenarios en base a diferentes opciones de los inputs. Respecto a los outputs, las salidas del modelo, es muy importante entender que estos no son modelos matemáticos en el sentido que dan soluciones óptimas, tipos programación lineal, aunque también se puede utilizar para algunas cosas dentro de los modelos de simulación, pero los outputs, estos son escenarios, digamos, no son más bien, hay que verlos como tendencias, como proyecciones, como ver un cuadro a una cierta distancia, ¿no? Bueno, los outputs son precisamente los que nosotros hemos querido, no son otros, ¿no? Que tiene que ver, pues, parámetros importantes, por ejemplo, la feminización de las pirámides, porque eso tiene importantes consecuencias en la productividad, la edad para lo que es
la sustitución generacional, los porcentajes totales y, por supuesto, la oferta, la demanda y las brechas entre ambos. Desde el punto de vista de los modelos de demanda, aunque luego hablaré un poco de las dificultades, estos modelos, pues claro, necesitan partir de una situación y necesitan una proyección de todas las variables que están dentro del modelo. Es alguno de los inconvenientes que tiene, y nosotros en este caso lo que hemos hecho es incorporar métodos cualitativos como proyecto en el modelo Delphi para establecer, en este caso, fíjense, la situación actual para los modelos de demanda, pues partimos de casi 7 posibles escenarios, y también para las proyecciones. Hace falta valores de partida y valores de proyección. En otro caso, lo que hacemos es endogenizar el problema. Si nosotros suponemos que todas las especialidades, en este caso, parten de un equilibrio, pues lo que estamos haciendo es asumiendo un posible déficit existente. Bien, para superar este inconveniente, lo que hicimos fue, a través de este modelo Delphi, pues para cada una de las especialidades establecer lo que es el modelo base. Insisto que posteriormente, simplemente con el panel de entrada al modelo, pues se puede modificar la partida en cualquier especialidad. Bien, respecto al modelo de demanda, pues también hay unas proyecciones. Hace falta siempre situación actual y proyecciones hacia futuro. Siempre hemos utilizado proyecciones oficiales, porque para esto sí los institutos nacionales de estadística trabajan muy bien el tema de la población, y lo que sí que hicimos fue utilizar no la población bruta, sino ajustada por necesidad, ¿vale? Es decir, una mezcla, intentar combinar en la manera de lo posible, ya que no tenemos indicadores de necesidad, pues intentar que la demanda esté al menos ajustada por necesidad según grupos de edad y de sexo. Bien, a partir de ahí lo que hemos hecho es un diagnóstico de la situación, que me parece muy importante. Nosotros hemos trabajado en varios países, y la verdad que muchas veces casi más importante tener un diagnóstico claro de la situación que hacer proyecciones. Siempre queremos hacer cosas muy complejas cuando lo más elemental no lo podemos hacer. Y bueno, dentro del pronóstico, pues bueno, nos ha permitido conocer bien las comparaciones internacionales, siempre dentro de las medidas que necesitamos, médicos especialistas por 100.000 habitantes, en sector público, los ratios, conocer muy bien las pirámides poblacionales. Fíjense, por ejemplo, estos son casos reales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, neurocirugía, ¿no? Queremos trabajar con todos los médicos especialistas como si fuera un mismo mercado, y esa es una de las grandes dificultades. Son mercados muy segmentados que no tienen nada que ver. Fíjense, miren gráficamente esta pirámide, ¿no? Muy joven y muy masculinizada, frente, por ejemplo, a esta pirámide de medicina familiar y comunitaria, muy feminizada y con una población, una oferta mucho mayor. O, por ejemplo, todo lo que es cirugía, pues son especialidades masculinas casi por definición. Fíjense, por ejemplo, en ginecología, ¿no? Es decir, todo esto determina evoluciones muy diferentes, sobre todo desde el punto de vista de la productividad. Bien, también dentro del diagnóstico nos ha permitido comparar muy bien entre las regiones, las 17 comunidades en las que está dividida territorialmente el país, y bueno, analizar a qué es debida la variabilidad, etcétera, etcétera. Resultados para cada comunidad. Esta es la mía, por ejemplo, en Canarias puedes tener indicadores claros, insisto, de diagnóstico, todavía no hemos proyección. Bueno, dentro de las proyecciones aquí tienen algunos resultados, solo de muestra de qué es lo que podemos esperar de este tipo de metodología, ¿no? Una vez que los modelos se simulan, pues lógicamente nos dan una demanda, necesidad, nos dan una oferta, podemos obtener por diferencia el gap, el superávit, el déficit en valores, en porcentajes. Esto sería para el modelo de oferta y demanda final. Este de la derecha es un ejemplo de los resultados para el modelo de los médicos especialistas, cómo se incorporan a la formación especializada. Y bueno, por supuesto luego pues intentamos, para cada especialidad tenemos una tendencia que solemos ubicarla en 2 puntos
a lo largo del tiempo y también sus características, ¿no? Respecto a estos parámetros que definimos, porcentaje de feminización, mayores de 50 años, ratios por habitante, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasó a partir del primer modelo? A mí me gustaría resaltar algunas cosas importantes, ¿no? Sobre todo para qué ha servido, ¿no? En primer lugar, la primera medida tiene que ver con incrementar el número clausus. Luego, ahora lo voy a explicar por encima, la troncalidad y lo que es el registro de profesionales. Ya en 2007, el Ministerio, la ministra de Educación, decidió que se produjera este incremento para luego estabilizarse, es decir, un incremento que se debía producir poco a poco durante esos 6 años para luego estabilizarse en torno a 7.000, que es en lo que estamos ahora, desde el año 2010-2011, es decir, fue el incremento del número de CAUSI, fue la medida más inmediata, digamos. La siguiente medida fue este decreto de troncalidad, que lo explico enseguida, y voy a hablar de él en pasado. En pasado porque después de muchísimos años de trabajo, incluso teniendo ya el proyecto, el Real Decreto delante, pues fue un proyecto que murió. Bueno, las razones, ustedes saben que esto es un mercado, el mercado de los profesionales sanitarios es un mercado duro, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión sanitaria, ¿no? ¿Qué se pretendía aquí? Se pretendía, digamos, darle chance a las especialidades desde el punto de vista de que la formación, que ahora mismo tiene 4 o 5 años, se hiciera con un conjunto, en este caso eran 2 años homogéneos, por ejemplo, especialidades médicas, todo el mundo hacía 2 años comunes y a partir de ahí los otros 2 o 3 se diversificaban según la especialidad médica, quirúrgica, de laboratorio, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en este caso esto era un mecanismo, digamos, de ajustarse más fácil. Tenemos mercados muy segmentados, la oferta es demasiado rígida y lo que pretendíamos o lo que se pretendía el Ministerio con esta definición y diseño de la troncalidad es que fuera más fácil, por ejemplo, que igual que hay especialidades muy deficitarias, hay otras que tienen mucho superávit y por tanto que fuera mucho a más corto plazo la posibilidad de, digamos, reasignarte a otra especialidad. Y por último, se han tomado otras medidas de menor importancia, pero bueno, la del registro de profesionales. Como voy a hablar luego en las limitaciones, que ya lo hizo Daniel tampoco, no me voy a parar mucho aquí, pero bueno, desde el marzo de 2007 se empezó a trabajar en lo que aún hoy no existe. No existe, en el 2014 ya salió el boletín oficial con cómo debe ser este registro de profesionales y en este año 2020, tan asiago, pues ha sido el primer año en el que ya las comunidades autónomas, las regiones, están introduciendo este registro de profesionales sanitarios nacional. Yo creo que va a ser un hito importantísimo porque mi experiencia es que en la mayoría de los entornos trabajamos sin saber cómo son los inputs y por tanto es muy difícil obtener buenos outputs, digamos. Bien, ¿qué limitaciones? Y creo que tengo que ir acortando, pero muy rápido, ¿vale? Bien, son modelos, estos o cualquier otro, yo creo, de planificación de recursos humanos muy demandantes de información. Son modelos que técnicamente tienen alguna dificultad para validarse. Son este binomio modelos de demanda, modelos de necesidad que planteó el ponente anterior. Y otra dificultad es esta de contar cabezas o contar tiempos completos, ¿no? Bueno, me paro 2 minutos en cada uno. Modelos muy demandantes. Es imprescindible conocer la estructura demográfica de los profesionales sanitarios, las migraciones, los desempleos. Necesitamos mucha información. Mi experiencia es que parece que Europa lo tiene todo y América tiene más dificultades. Bueno, muchísimos países en Europa no saben, y entre ellos España, no saben qué profesionales tienen, ni qué especialistas tienen, ni de qué especialidad. Sí, no tienen la demografía médica estructurada de ninguna manera, ¿de acuerdo? Otra cosa que hemos sufrido, digamos, es países donde hay tanta información y no coincide ninguna, es decir, hay registro del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de los colegios profesionales, de la Seguridad Social, y al final pues hemos tenido hasta que abandonar proyectos porque
la inconsistencia de los datos era brutal. Métodos de validación, esto es una cuestión más técnica, no es fácil validar modelos de simulación porque las medidas que conocemos desde el punto de vista estadístico, econométrico, pues tienen mucho que ver con los datos existentes. Y si ya nos cuesta tener datos para el momento, imaginen, para validar en base al pasado, pues también hay muchas dificultades técnicas. Y bueno, esta dicotomía modelo de demanda, modelo de necesidad. Desde luego, efectivamente, no hay modelo perfecto, unos tienen unos inconvenientes, otros, pero no existen, realmente no existen estándares de necesidad. Si la necesidad es un criterio normativo que hay que definir en base pues a los perfiles epidemiológicos, a las competencias profesionales, a los sistemas organizativos. Y bueno, por ejemplo, el Reino Unido, que es el trabajo que quizás más se adapte a esta capacidad o trabajo de definir estándares profesionales, lo hizo por última vez, lo actualizó por última vez en 2015 para un gran grupo de especialidades, pero claro, las comparaciones son temerarias. No podemos exportar indicadores o estándares de necesidad de unos países a otros porque, insisto, es algo muy temerario, aunque lo hagamos con continuidad porque no tenemos, digamos, otra salida, ¿no? Bueno, y otro problema al que nos enfrentamos, que tiene mucho que ver con trabajar sin saber bien, porque no tenemos datos suficientes, es este tema de qué contamos, ¿no? ¿Contamos cabezas o contamos tiempos completos? Al final, mi impresión es que algunos vamos trabajando a partir de la información que producen otros, porque, por ejemplo, pues un profesional a tiempo completo equivale a 0,9 entre 55 y 59 años. O, por ejemplo, las mujeres tienen en torno, es habitual que, por ejemplo, en este caso, un hombre cuente como un 1,25 hombres por cada mujer. Y todo esto lo vamos, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, las mujeres están más tiempo sin trabajar, bueno, por los temas de productividad, que eso hay otros expertos que son los que trabajan estos temas. Pero bueno, lo cierto es que utilizamos datos de otros y de otros entornos y de otros estudios sin tener capacidad para adaptarlos a entornos concretos, ¿no? Bueno, nosotros ya voy terminando, profesor Don Mario. Tenemos otras experiencias también con estas mismas tecnologías. Este fue un trabajo que me pareció muy bonito que hicimos para Panamá. En este caso, los outputs eran precisamente los estándares que requería para el cumplimiento de las metas la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que hacíamos es pues, simular varios escenarios para ver cuál era el momento, digamos, en el que el país iba a ser capaz de cumplir los estándares, tanto por provincias como comarcas indígenas. También, como comentaron antes, hemos trabajado en Brasil. En este caso, también utilizamos, combinamos la dinámica del sistema con la predicción de la demanda por medios, como estaba contando Daniel, por modelos de regresión, también con efectos por provincias en el país. Bien, también hemos trabajado para, digamos, colegios profesionales específicos, en este caso fue para los médicos cardiólogos y bueno, otras experiencias que, ya digo, en todas tenemos un poco los mismos inconvenientes, un poco más, un poco menos, ¿no? Bueno, como conclusión, pues decir que los desajustes en el corto plazo son inevitables, pero que una planificación a medio y largo plazo es imprescindible, que no hay médico perfecto ni garantías de éxito, pero que no podemos seguir tocando de oído porque, bueno, no, creo y quería tener, a ver si soy capaz de hablar de toda la ponencia sin hablar de la pandemia, pero bueno, estamos en un caso que nos ha estallado a todos en la cara las necesidades de recursos humanos en el sector sanitario. Es imprescindible disponer de un registro continuo, actuar riguroso de profesionales sanitarios. No podemos hacer una buena, por muy bueno que sea el cocinero, no podemos tener un buen output si los productos no son de calidad. Necesitamos observatorios internacionales que produzcan estándares de necesidad según diferentes entornos, realidades, etcétera, aunque sea por grupos de países, como se hacen otras cosas. Y bueno, debemos fomentar el estudio y el desarrollo de políticas de formación, de retención, de sustitución, de movilidad, intentar que sean políticas homogéneas
para garantizar la necesidad profesional y sanitario y, en último término, ¿para qué queremos todo esto? ¿No? Para garantizar la accesibilidad universal y la equidad entre personas y territorios. Bueno, nada más, con esto no te quiero terminar sin dar las gracias a todos y sobre todo a los organizadores por esta oportunidad.